Estructura de los ecosistemas. Veamos primero qué es la ecología. Es la rama de la biología que estudia la distribución y la abundancia de los seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos y los factores abióticos. Vamos a hablar entonces, para poder entender esto de la ecología, los niveles de organización de los seres vivos, empezando por la biosfera y llegando hasta población, que es lo que nos interesa. Y bueno, veamos primero qué es la biosfera. Y como podemos ver, la biosfera es la capa de la corteza terrestre que tiene vida. Aquí podemos ver la atmósfera, que son los gases, y la hidrosfera, que es todas las corrientes marinas, toda la parte del agua. Veamos qué es un ecosistema. Un ecosistema es un sistema en el cual una comunidad interactúa con su ambiente y se le considera como la unidad de la naturaleza formada por los elementos abióticos, que es el biótopo, el lugar que ocupan los seres vivos. Como en este ecosistema que estamos viendo marino, podemos ver todo lo que es la parte, digamos, como inanimada. Es decir, por ejemplo, podemos ver aquí todo lo que serían la arena, el agua, las sales minerales que forman el agua, la luz solar, la temperatura, etc. Y los bióticos, que son toda la biocenosis o comunidad de organismos. Por ejemplo, si pensamos que podría haber aquí unos peces, algas, estas otras algas marinas, algunos corales, algunas bacterias, todo lo que vive en el fondo del mar. Y vamos a hablar entonces ahora de qué es una comunidad. Bueno, una comunidad son todos los organismos vivos que se encuentran en un ambiente determinado. Incluye todas las poblaciones de las diferentes especies que viven juntas en ese mismo sitio. Por ejemplo, la comunidad de una pradera, que está formada por todas las plantas, animales, bacterias, hongos que se encuentran en el lugar ocupado por la pradera al mismo tiempo. Ahora veamos qué es una población. Una población es un grupo de seres vivos de la misma especie, es decir, que está constituida por los individuos de esa especie, que viven juntos en la misma zona y en la misma época, y que son capaces de reproducirse entre sí. Por ejemplo, la población de mariposa monarca, que vive en Michoacán en el invierno del 2008 al 2009. Y bueno, vamos a hablar de los factores abióticos que integran el ecosistema. Y vamos a empezar con la energía solar, la temperatura, el agua, la presión atmosférica, el sustrato o suelo, los gases atmosféricos y por último las sales minerales que, como vimos en el ejemplo del ecosistema, pues son bastante importantes. Vamos a hablar de los factores bióticos del ecosistema. Los seres vivos o biocenosis constituyen los factores bióticos de un ecosistema. De acuerdo con la forma en la que obtienen su energía, o sea, es decir, que se alimentan, se clasifican en tres grupos: productores, consumidores y desintegradores. Y aquí podemos ver los productores, los consumidores y por acá los desintegradores. Veamos a los organismos productores. Vamos a ver que son organismos con la capacidad de sintetizar su propio alimento a partir de la energía solar y de compuestos orgánicos. O sea, que son autótrofos, es decir, que pueden alimentarse por ellos mismos. Producen su propio alimento. ¿Gracias a qué? A que realizan la fotosíntesis. Y como podemos ver aquí algunos ejemplos, serían estos árboles, estas flores, etcétera. Todo lo que serían plantas son organismos productores, como podemos ver aquí.
Vamos a hablar de los consumidores. Son organismos heterótrofos, o sea que son incapaces de producir su propio alimento y lo obtienen alimentándose de otros organismos. Por ejemplo, tenemos a los consumidores primarios o herbívoros que se alimentan de plantas. Los consumidores secundarios, que son carnívoros de primer orden, ya que se alimentan de los consumidores primarios, es decir, de los herbívoros. Y los consumidores terciarios, que son carnívoros de segundo orden, que se alimentan de algunos organismos muertos. Son lo que llamamos carroñeros. Vamos a hablar ahora de los desintegradores, que son todos estos organismos. En realidad son hongos, bacterias, levaduras, etcétera, que también se conocen como descomponedores o reductores. Son organismos heterótrofos que se alimentan de restos orgánicos de animales y vegetales muertos, transformando la materia orgánica en inorgánica. Son los que ayudan al proceso de descomposición, convirtiendo toda la materia orgánica prácticamente otra vez en tierra, en suelo. Bueno, vamos a hablar del flujo de energía dentro del ecosistema. Vamos a conocer primero las leyes de la termodinámica. Ahora podemos ver, por ejemplo, que en un ecosistema también se cumplen las leyes de la termodinámica. Y vamos a ver primero que la vida en la Tierra depende en gran medida de la energía solar que las plantas incorporan al ecosistema. Los procesos biológicos son regulados por las dos leyes de la termodinámica, las cuales describen el comportamiento de las diversas formas de energía. Veamos la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En los ecosistemas, la energía luminosa puede transformarse mediante el proceso de fotosíntesis. Como vemos aquí, vemos que la energía del sol es transformada gracias a las plantas en glucosa y oxígeno, atrapando el dióxido de carbono, formando así la glucosa. Entonces, como podemos ver, la energía se convierte de energía solar en energía química en los enlaces de los azúcares. Veamos entonces este proceso. La primera ley de la termodinámica es un proceso que ocurre en todos los ecosistemas, en los cuales se lleva a cabo un flujo de materia y energía. Como vimos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y este proceso es un proceso que ocurre gracias a los organismos autótrofos, que son capaces de producir su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Y estamos hablando específicamente de todos los organismos que la hacen, como las bacterias fotosintéticas, las algas, las plantas, etc. Los cuales, gracias a este proceso, van a producir glucosa. Esta glucosa puede ser la base para que otros organismos, como los animales que consumen estas plantitas, se lleve a cabo el proceso de respiración celular para obtener su propia energía en forma de ATP. Veamos ahora la segunda ley de la termodinámica. Establece que siempre que la energía se transforma, tiende a pasar de una forma organizada y concentrada a otras mucho menos organizadas y más dispersas. Cuando la energía solar fluye a través del ecosistema, no se destruye, sino que se transforma en un estado energético menos organizado y una parte de esa energía se pierde en calor. Sabemos entonces que todos los procesos que ocurren en los ecosistemas tienden al desorden, es decir, que de todas maneras se va a liberar muchísimo calor y casi todas las moléculas pues van a tender a desintegrarse. Más que nada, no tanto que se pierdan, sino que se convierten en formas menos útiles, menos organizadas. Veamos entonces ahora cómo se lleva a cabo todos estos procesos mediante las relaciones tróficas. Las relaciones de alimentación
que se establecen entre los organismos de un ecosistema se denominan relaciones tróficas o alimenticias y pueden estudiarse como cadenas, tramas o pirámides alimenticias. Una cadena alimenticia es una serie lineal de relaciones de alimentación entre organismos, lo que indica quién se come a quién en un ecosistema. Por ejemplo, podemos ver aquí un rosal. Este rosal es un organismo productor. ¿Por qué? Porque hace la fotosíntesis, es una planta. Y puede ser consumido por un pulgón, que es un herbívoro consumidor de primer orden. Este pulgón es comido por un organismo que se llama chinita o cochinilla, que es un carnívoro de primer orden, es decir, que se come a un herbívoro y se le conoce como consumidor de segundo orden. La cochinilla puede ser comida por un sapo, que es un carnívoro de segundo orden, porque se come a un carnívoro de primer orden, y se le conoce también como consumidor de segundo orden. Aquí terminaría la cadena alimenticia. Sin embargo, los descomponedores no forman parte tal cual de ella, sino que pueden estar en cualquier parte de la cadena, ya que cualquiera de estos organismos puede morir y los descomponedores entrar en acción y desintegrarlo. Vemos ejemplos aquí de cadenas alimenticias. Aquí tenemos una hoja que es comida por un gusano medidor, que a la vez este gusano es comido por un camaleón. El camaleón puede ser comido por una serpiente y la serpiente puede ser comida por una mangosta. Ahora vemos una cadena trófica terrestre. Aquí tenemos una hoja que es comida por un grillo es comido por un ratón, el ratón es comido por una serpiente y la serpiente comida por un águila. En el caso de una cadena marina podemos ver aquí un zooplancton o fitoplancton que puede ser comido por otro organismo que se llama también un copépodo, un zooplancton también. Y aquí vemos como un pez se come a este copépodo y después es comido por otro pez más grande que puede ser comido por una orca o un superdepredador. Veamos las pirámides alimenticias. En una cadena alimenticia hay una pérdida de energía aprovechable de un nivel a otro. Recordemos que no toda la energía se va a mantener completita en una forma organizada. Recordemos que se pierde mucha en calor. Las estructuras tróficas de un ecosistema son representadas esquemáticamente en forma de pirámides ecológicas. La ley del diezmo ecológico dice que los organismos que ocupan los primeros niveles tróficos disponen de una mayor cantidad de energía que los niveles posteriores. Por eso vemos aquí que los productores son en un ecosistema tendrían que ser, porque no siempre es así, la mayor cantidad de organismos, es decir, la base de la alimentación. Y al siguiente nivel, cuando se lo comen los consumidores primarios, estos productores no se aprovechan completamente, sino que se pierde un 10% en energía aprovechable para el siguiente nivel. Lo mismo ocurre con los consumidores secundarios y con los consumidores terciarios, que serían los superdepredadores. En teoría deberían ser la cantidad menor de la cadena alimenticia de un ecosistema. Sin embargo, sabemos que nosotros como seres humanos estamos rebasando este nivel. Gracias.